a convertir a Cristiano Ronaldo en el mejor propietario del mundo. Siguiendo los pasos de Red Bull y del Citigroup, ha decidido revolucionar el fútbol a través de su nueva empresa CR7 Empire, con la compra de 3 equipos que vamos a dirigir al mismo tiempo. El primero será el Sporting de Lisboa y que usará como fábrica de jóvenes promesa. El segundo equipo será el Manchester United, transatlántico del CR7 Empire, que quiere devolver a la cima del fútbol. Y el tercer equipo será el reto más complicado para CR7, cogiendo un equipo en crisis como el Valencia, tras comprárselo a su amigo Peter Lim, que tendrá que reconstruir desde lo más bajo de la Liga de Sport. Y para ser el mejor propietario del mundo, tendrá que encontrar a su heredero, ganar un Balón de Oro, consiguiendo títulos con los 3 equipos del CR7 Empire y ganando la Champions y la Liga con el Manchester United y con el Valencia. ¿Conseguirá Cristiano Ronaldo convertirse en el mejor propietario del mundo? Vamos a empezar ya a reconstruir a los equipos. Vamos a empezar por el Manchester United y el objetivo para esta primera temporada será la salvación. Y es que, como estáis viendo, hemos empezado en la mitad de la temporada y por aquí tenemos la plantilla inicial de este Manchester United y tenemos cosas rarísimas. Mazraoui de MCO, Casemiro mal puesto en el centro del campo, y vamos a realizar algunos cambios para la primera temporada. Así que vamos a hacer el primer movimiento entre clubes del CR7 Empire con el fichaje de Morten Holmund, y como veis viene para ser titular, y nos vamos a dejar en el banquillo a Manuel Ugarte y a Casemiro. Y es que, como veis, nos sobra Christian Eriksen, y aquí llega otro movimiento del CR7 Empire. El Valencia quiere a Christian Eriksen, así que pasamos al Valencia Club de Fútbol, que está pasando ahora mismo por una situación nefasta. Y es que esto es lo que ahora mismo nos encontramos: una plantilla muy mala, con Diacabí lesionado 4 semanas, y tenemos a Thierry Correia fuera toda la temporada. Así que vamos a fichar a Iván Fresneda, acompañado de los 2 descartes del Manchester United, Anthony y Christian Eriksen, en una triple operación en el CR7 Empire. Y ya tenemos por aquí a los 4 nuevos fichajes de este Valencia Club de Fútbol, y es que también ha venido cedido Umar Sadik a cambio de la limpieza de 3 jugadores, y así quedaría la nueva plantilla de este Valencia Club de Fútbol, donde además de hacer un buen proyecto, tenemos que desarrollar jóvenes promesas, condición de Cristiano Ronaldo. Y empezamos debutando con un empate a 2 con el primer gol de Anthony, y después de reconstruir al Manchester United y al Valencia, nos vamos con la apuesta fuerte de Cristiano Ronaldo, donde pretende crear grandes estrellas, y de momento va muy bien. Víctor Gyökeres, tenemos también a Pedro González, tenemos a Gonzalo Inacio y bastantes jugadores más que tenemos por aquí, pero sobre todo el más importante para toda la franquicia de CR7 Empire es este Giovanni Kenda, que pretende seguir los pasos de su ídolo Cristiano Ronaldo, 17 años, portugués. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconstruir este Sporting de Portugal, donde tenemos que desarrollar las jóvenes promesas. Así que para esta primera temporada vamos a recuperar a Darío Sugo, pero además, como ya sabéis, tenemos la misión de potenciar la cantera, así que vamos a aprovechar que no tenemos un gran centrocampista para buscarlo en la cantera, al igual que algún lateral. Y con todo eso pretendemos pelear la liga portuguesa y, por qué no, pelear en la Champions League, a ver hasta dónde llegamos. Por lo que ahora sí, con las 3 plantillas reconstruidas, lo que toca es simular la primera temporada. Y es que nos vamos con el primer equipo, el Manchester United. Tenemos unas medias que son bastante buenas para este Manchester United, como estos 82 de valoración para Alejandro Garnacho, que ha sido el máximo goleador del Manchester United con 28 goles y 8 asistencias. Pero lamentablemente todo esto no ha servido para meterse en Europa. El United estaba muy mal en la liga. Nos vamos ahora al Valencia, y es que estoy viendo que hemos logrado la permanencia, pero además con bastante diferencia. Y ahí lo tenemos, no me lo puedo creer. 9ª posición. Diego López ha sido el máximo goleador, pero ojo con Anthony, que finalmente ha conseguido marcar 7 goles y ha repartido 4 asistencias. Y nos vamos al Sporting de Portugal, que no ha conseguido ganar la liga portuguesa, quedándose a 12 puntos del Benfica. Lo importante es que las estrellas van bien. Víctor Gyökeres ha sido el máximo goleador, aunque Giovanni Kenda no ha marcado ningún gol. Pero ya tenemos grandes jugadores que pueden ir al Manchester United. Y es que pasamos a la segunda temporada y Cristiano Ronaldo se ha convertido en el nuevo entrenador del Manchester United para llevar al equipo donde ganó el Balón de Oro a lo más alto del fútbol. Y aquí está el primer cambio: va a cambiar la formación para pasar a un 4-3-3, donde vamos a tener un centro del campo increíble, apostando por Kobe Mainoo. Pero lo más importante, vamos a tener a Alejandro Garnacho de extremo izquierdo para cumplir con las posiciones que pueden ganar el Balón de Oro. Y después de inyectar 200 kilazos, aquí tenemos a la que va a ser la máxima referencia del Manchester
Manchester United, Víctor Gyökeres, 27 años y 86 de valoración. Y no viene solo porque Cristiano Ronaldo también ha fichado a un ex del Real Madrid. Y es que así quedaría ahora mismo la plantilla del United. Y en la delantera vamos a tener a Garnacho, Jadon Sancho, que regresa de sucesión por la derecha, y Víctor Gyökeres. Y aquí tenemos a los dos descartes para esta temporada. El primero es Casemiro, así que se va a marchar al Valencia Club de Fútbol. Y el otro jugador va a ser Joshua Zirkzee, pero en este caso se va a marchar al Sporting de Portugal, donde esta es la plantilla después de la cesión de Joshua Zirkzee. Pero es que además hay un talento en la cantera, 16 años, 67 de valoración, potencial para destacar. Y además, como veis, ahora mismo tenemos 4 delanteros en toda la plantilla. Así que vamos a hacer otro movimiento en el CR7 Empire, y Conrad Harder se va a ir marchado cedido al Valencia Club de Fútbol. Y os preguntaréis por qué no hemos traído directamente a Joshua Zirkzee. Y es porque aquí tenemos los dos fichajes en esta temporada del Valencia Club de Fútbol: Carlos Enrique Casemiro, Víctor Lindelof, más el fichaje de Antonio Sivera para la portería. Y así quedaría la plantilla para esta segunda temporada, donde tenemos bastante buen equipo. Y ahora que ya tenemos las tres plantillas, los objetivos serán ganar el primer título, que el Manchester United clasifique para la Champions y que el Valencia Club de Fútbol clasifique para Europa. Pero antes de seguir, si te está gustando esta idea del CR7 Empire, te animo a que dejes tu like y tu suscripción para poder ayudar a este canal. Y ya tenemos por aquí el primer título de la era CR7 Empire, la Supercopa Portuguesa, creo que es. Aunque eso sí, en la liga no hemos pasado de la tercera posición, pero eso sí, en la Champions hemos llegado hasta los octavos de final. Pero lo más importante son las medias que tienen ya los jugadores. Joshua Zirkzee ha subido 2 puntos en esta temporada, y el jugador más importante ha subido 4 puntazos, y Joshua Zirkzee ha sido el máximo goleador. Pero ojito, porque seguimos mejorando la cantera. Aquí tenemos un auténtico talentazo, 17 años, 68 de valoración. Pasamos ahora con la plantilla del Valencia Club de Fútbol. Tenemos un auténtico equipazo, pero es que además mirad estas medias. Tenemos por ejemplo a Javi Guerra con 82 de valoración, y es que aquí tenemos los máximos goleadores. Tenemos a Diego López con 24 goles, aunque Casemiro ha bajado 4 puntazos. Pero lo importante es que el Valencia vuelve a jugar competiciones europeas, empatados con el Athletic Club. Y vamos ahora con el equipo insignia de CR7, el Manchester United, que como veis tiene bastantes buenas medias. Y obviamente el máximo goleador ha sido Víctor Gyökeres, y Alejandro Garnacho, que tiene que ser el Balón de Oro de CR7 Empire, tan solo tiene 14 goles en esta temporada. Eso sí, objetivo cumplido. Hemos clasificado para la Champions, pero muy lejos todavía del Liverpool, que solo ha perdido un partido en la temporada. Nos vamos a la tercera temporada. Esta es la plantilla actualmente del Manchester United para ganar la Premier y pelear la Champions. Y ojo, porque Cristiano Ronaldo acaba de reventar el mercado con este fichaje: 150 milonazos por Florian Wirtz. Acababa contrato a final de la temporada. Mirad la de atributos que tiene, es una locura este jugador. Y así quedaría ahora mismo la plantilla de este nuevo Manchester United. Y tenemos que hacer caja con nuestros delanteros. Vamos a tener que sacar tanto a Joshua Zirkzee como a Rasmus Højlund, por lo que acabo de traer a Conrad Harder para ser el suplente de Víctor Gyökeres. Así que pasamos al Valencia Club de Fútbol. Así que aquí tenemos los tres fichajes de Valencia para esta temporada. El primero es Rasmus Højlund, que no estaba teniendo minutos en el Manchester United. El segundo es Ousmane Diomande para la defensa. Y el último es un fichaje para el centro del campo, Paulo Bernardo. Y así quedaría la plantilla de Valencia para clasificar para la Champions. Y además en la cantera de Valencia hay un portugués con muy buena pinta. Pero es que además el fichaje más importante que va a hacer este Valencia es el de José Mourinho, con el objetivo a largo plazo de ganar la Champions. Y si Højlund se va al Valencia, significa que Joshua Zirkzee regresa al Sporting de Portugal. Y no pienso tocar absolutamente nada de esta plantilla. Recordad que tenemos a esta joven promesa y a este joven central que va a sustituir a Diomande. Y nos vamos al debut europeo del Valencia Club de Fútbol. Y es que finalmente estamos en la Champions League, así que mejor. Y tenemos a los tres equipos del CR7 Empire en la Champions. Y comenzamos con un empate a 2 en casa de la Roma. Y ojito, porque aquí tenemos el segundo título de este CR7 Empire. El Manchester United vuelve a ganar la Premier League. Eso sí, en la Champions hemos caído en las eliminatorias, pero lo importante es que la calidad de esta plantilla ahora mismo es muy alta. Y Alejandro Garnacho ha sido nuestro máximo goleador con 32 goles. Y por detrás tenemos a Víctor Gyökeres con 25 goles. Y tenemos otro título más. Ganamos en penaltis la Copa del Rey al Villarreal gracias a Rasmus Højlund. Así que ya hemos ganado un título con cada uno de los equipos del CR7 Empire. Pero es que además hemos conseguido la clasificación para la Champions, terceros en la Liga eSport. Y aquí tenemos los números. Antonio ha marcado 17 goles y seguido de Højlund, que ha subido 3 puntazos de media, aunque solo ha marcado 15 goles. Y en los octavos de la Champions nos ha eliminado el Marsella. Pero no pasa nada, calma gente, calma, porque el CR7 Empire ha quedado en lo más alto de la Champions esta temporada, llegando con el Sporting de Portugal hasta las semifinales de la Champions, donde hemos caído contra el Manchester City. Pero no solo eso, porque tenemos el cuarto título de CR7 Empire y otro título más, la Copa Portuguesa,
temporada contra el Porto, y eso está siendo gracias a Joshua Zirkzee y gracias a Giovanni Kenda, que se convierte en el mejor jugador de toda la plantilla. Y bueno, la defensa, que ahora mismo es lo más importante de este Sporting de Portugal, no está yendo nada mal. Nos vamos a la cuarta temporada y esta es la plantilla que tiene el Sporting de Portugal. Nos hemos permitido el fichaje de Mateo Guendouzi, que se va a tener que pegar el sitio con nuestro canterano Nunes, que ya tiene 78 de valoración, pero es que además en la cantera no paramos de sacar jugadores. Y por otro lado tenemos a Giovanni Kenda. Pero ya es hora de que dé el salto definitivo a la élite del fútbol, de la mano del Manchester United, repitiendo la operación de Cristiano como futbolista. Y ya lo tenemos por aquí en la plantilla del Manchester United, pero ahora tenemos muchos extremos, así que nos vamos con los últimos movimientos en el CR7 Empire. Jadon Sancho va a firmar por el Valencia Club de Fútbol, por lo tanto así quedaría definitivamente la plantilla para el Manchester United, y así quedaría la plantilla del Valencia Club de Fútbol. Y si Giovanni Kenda está en el Manchester United y Sancho en el Valencia, significa que el Sporting de Portugal necesita hacer fichajes urgentemente. Y aquí tenemos los dos fichajes que va a hacer este Sporting de Portugal. Y aquí tenemos cómo quedaría la plantilla del Sporting de Lisboa. Y ojo, porque empieza la temporada increíble para el CR7 Empire. 2 títulos para empezar la temporada. Y ojo, porque estamos en la final de la Champions League y ganamos también la FA Cup. Y nos vamos ya por esa final contra el Real Madrid. Mira qué pase le ha metido Garnacho. Garnacho, la picadita. No, no me lo puedo creer, la ha fallado. Vamos, que tenemos otra contra, la tiene Giovanni Kenda, solo en el área, y ahí está, recién llegado del Sporting de Portugal para hacer historia. Y ahí está, nos llevamos el partido. ¿Cómo que 5-8? 4 goles de Miguel Gutiérrez. Increíble, gente. Ahí está Kobe Mainoo, el canterano del United, levantando la orejona. Con esto ya tenemos todos los títulos que necesitamos con el Manchester United, después de un temporadón de Garnacho. Y siguen las alegrías para el CR7 Empire, ganando la Liga eSports. Eso sí, en la Supercopa el Valencia ha perdido contra el Real Madrid y en la Champions ha quedado goleado contra el Arsenal en los octavos de final. Y es que ya estamos viendo que el fichaje de Jadon Sancho ha sido todo un éxito. Pero antes de irnos a la quinta temporada, nos vamos al Sporting de Portugal. Y no sé qué os parece, pero han progresado una auténtica barbaridad. Y es que ya estáis viendo que tenemos, por ejemplo, a Joshua Zirkzee, que ha marcado 43 golazos en esta temporada. Y es que aquí tenemos otra liga portuguesa más. Pero es que además en la Champions ha llegado hasta los octavos de final, donde ha caído 2-1 contra el Barcelona. Y vamos ya con el último cambio de cromos en el CR7 Empire, y es que regresa al Sporting de Portugal Bruno Fernández, y así queda la plantilla de este Sporting para la quinta y última temporada. Y seguimos generando grandes talentos en la cantera de Portugal, y es que Pedro Gonçalves se ha marchado al Valencia Club de Fútbol, donde ya estuvo en la cantera del Valencia y donde ahora pretende ganar la Champions, y para conseguirlo va a tener este pedazo de equipazo con André Onana pero sin Javi Guerra. Y así queda ahora mismo el equipazo que tiene el Manchester United. Y pasamos ya al final de la temporada, porque estamos en otra final de la Champions. Esta vez es para el Valencia, y es que este penalti de Pedro Gonçalves nos acaba dando la orejona. Y ojo, porque aquí tenemos el Balón de Oro, que finalmente será para Garnacho. Coméntame en los comentarios con qué otro jugador lo podríamos hacer, y no olvides dejar tu like y tu suscripción para apoyar el canal y ver el resto de vídeos de FC25.